Hola a todos, mi nombre es Eric Viñarski y en el día de hoy trabajaremos insuficiencias respiratorias centrándonos en la neumonía aguda comunitaria, neumonía típica, y luego vamos a ver una especie, un tipo de neumonía un poco más específico que es la neumonía vinculada a la tuberculosis. Bien, vamos a comenzar definiendo la neumonía y luego avanzaremos hacia la tuberculosis pulmonar. La bibliografía para estos temas son los libros que ustedes ya conocen, pero se agrega para neumonía la guía del Constensur 2 y la guía de neumonía aguda comunitaria de la CEPAR. Están muy bien estas guías, son muy cortas, muy prácticas y sobre todo tienen los algoritmos diagnósticos y terapéuticos que muchas veces utilizamos cuando estamos clínicamente frente al paciente. ¿Qué es la neumonía? La neumonía, sin importar quién la cause, es la infección del parénquima pulmonar por gérmenes provenientes de la comunidad. Eso cuando hablamos de neumonía aguda comunitaria, que es la causa más frecuente. Y cuando decimos gérmenes nos podemos referir a bacterias, a virus, a hongos o a parásitos. Bien, tenemos la neumonía común bacteriana, por ejemplo, neumonias virales, como ahora está lamentablemente muy frecuente, la neumonía por COVID-19, SARS-CoV-2, entre otros virus, por ejemplo. Y luego a esta neumonía la podemos clasificar según su epidemiología. Como dice acá en la definición, la que es en la comunidad se denomina neumonía aguda comunitaria o neumonía adquirida en la comunidad, y aquella neumonía que afecta a los pacientes que están mucho tiempo internados en las camas de unidades intensivos o en la sala de internación de medicina, se la denomina como neumonias intrahospitalarias. ¿En qué nos sirve esta clasificación? En que varía, por supuesto, el germen que la causa, ya que obviamente en los hospitales van a haber gérmenes que no se encuentran en la comunidad donde viven las personas. Por lo tanto, una persona que tiene una neumonía intrahospitalaria va a ser a un germen un poco más virulento y más difícil de tratar que una persona que adquiere una neumonía aguda comunitaria en la comunidad. Bien, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué es lo que sucede? Por lo general, casi toda neumonía empieza con una infección respiratoria alta, ya sea una rinitis, una faringitis, una traqueobronquitis, una laringitis. Comienza la vía aérea alta porque por allí ingresan estos patógenos que circulan en el aire. Una vez que colonizan esta vía aérea, los patógenos bajan hacia la vía aérea inferior, la vía aérea baja, y así comienzan a proliferar, produciendo una obstrucción alveolar, ya que interrumpen el intercambio hematogaseoso. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos una imagen de un alveolo, como ese saquito de aire que ustedes recordarán de la histología del F1, en el cual ingresa el oxígeno y otros gases, y partículas y patógenos, por supuesto, pero oxígeno y otros gases, y luego se intercambia a través de la barrera hematogaseosa con la sangre. ¿Qué es lo que sucede? Aquí caen esos patógenos y comienzan a proliferar, y lo que hacen es obstruir ese alveolo y esos bronquios, ya sea por el propio crecimiento bacteriano o por los exudados o los trasudados inflamatorios. El cuerpo frente a un patógeno, ya sea bacteria, virus u hongo, reacciona y genera inflamación. Y esa inflamación genera un trasudado de líquido. Por otro lado, también puede haber un exudado, es decir, formación de pus, que obstruya a estos alveolos y dificulte o impida el intercambio hematogaseoso. Esta obstrucción por lo general está dada si es bacteriana por pus, que es lo que después el paciente expectora por la vía aérea alta, lo que llamamos tos con expectoración. Pero eso es básicamente lo que sucede en la fisiopatología y es lo que va a dirigir todos los síntomas que el paciente presenta. Esta fisiopatología es común a todos los tipos de neumonía, pero como les dije anteriormente, podemos clasificarla de varias formas. La forma más clásica y más habitual es según el sitio de infección, si fue extrahospitalaria, fue en la comunidad, intrahospitalaria, y después tenemos neumonias asociadas, por ejemplo, a la ventilación mecánica o asociadas al cuidado de la salud. ¿Esto qué nos dice? Nos dice qué tipo de patógeno está afectando a nuestro paciente. Por supuesto, también podemos clasificar al paciente en según cómo esté. No es lo mismo un paciente inmunocompetente, es decir, sano, que aquel paciente que está inmunocomprometido o aquel paciente que está inmunodeprimido, por ejemplo. Un paciente que es inmunocomprometido es un paciente de foco. Bien, ya tiene su vía aérea un poco fuera de los rangos fisiológicos y va a complicar más en el caso que adquiera una neumonía. Y aquel paciente, por supuesto, inmunodeprimido, como por ejemplo un VIH, una persona con cáncer,
va a tener su inmunidad mucho más disminuida y no va a poder reaccionar favorablemente frente a la infección de la neumonía. A la neumonía también la podemos clasificar según su duración. Las mismas pueden ser agudas, prolongadas, progresivas o crónicas. Y esto también nos habla del tipo de patógeno. Van a ver más adelante que la neumonía, la más frecuente, la más frecuente, porque es aguda, empieza en días, 48 horas, 24 horas, mientras que la neumonía a tuberculosis es una neumonía crónica que lleva días, 15 días, 30 días, una semana. El paciente está con síntomas y luego consulta. Y por supuesto, lo último que tenemos, dado la gran diversidad de patógenos, es la etiología, que la misma puede ser típica o atípica, y cuando vamos a ver la etiología vemos que de verdad es un zoológico la cantidad de patógenos que pueden causar a las neumonias. Aquí les puse los grandes grupos, bacterias, virus y hongos, y en cada uno de ellos ejemplo de los más frecuentes. Por goleada, el germen más frecuente, sobre todo adquirido en la comunidad, es el Streptococcus pneumoniae o el Mycoplasma pneumoniae. Son los dos gérmenes que causan neumonias agudas comunitarias, pero luego tenemos neumonias intrahospitalarias donde empiezan a aparecer otros gérmenes, como por ejemplo la Klebsiella pneumonia o el Staphylococcus aureus, que son los que se suelen encontrar más en las neumonias intrahospitalarias. En virus respiratorios, un ejemplo es el virus sincitial respiratorio, o ahora, por ejemplo, el COVID-19, y luego tenemos los hongos que pueden ser, por ejemplo, cándidas o aspergillus. Como pueden ver, existen muchísimos patógenos que pueden causar neumonía, y también se los puede agrupar viendo a qué paciente afectan. Por ejemplo, es muy frecuente decir que el Haemophilus influenza o la Moxidella catarrhalis suele afectar a los EPOC y a los fumadores, mientras que la pseudomonia aeruginosa afecta a aquellas personas que tienen bronquiectasis, por ejemplo, que casualmente también son los pacientes con EPOC. Entonces, a todo paciente con EPOC que tiene bronquiectasis, si hace una neumonía, tengo que pensar que está causada por la pseudomonia aeruginosa y no esté causada por una Streptococcus pneumoniae. ¿Bien? Pero es importante conocer a nuestro paciente porque nos orienta hacia qué tipo de patógeno puede estar causando esta patología, y eso es muy importante desde el punto de vista terapéutico. También la etiología varía según el sitio del mundo en el que estemos. No es lo mismo Uruguay que, por ejemplo, Europa. Los perfiles epidemiológicos varían, aumentando o disminuyendo su frecuencia de cada uno de estos gérmenes. Por eso es muy importante, y muchas veces les preguntan a los pacientes si viajaron o tuvieron contacto con otra persona que estuviera con una infección parecida a la de ellos, que sea de otro país, porque muchas veces en determinados países, en determinados lugares, existen patógenos que no son muy frecuentes en nuestra región. ¿Bien? Un poquito de la patogenia, como yo les comentaba anteriormente, los gérmenes llegan por la vía aérea, por microaspiraciones o macroaspiraciones o gotitas de flush, son las formas más frecuentes, pero también pueden llegar por vía hematógena, es decir, por ejemplo, cuando hacemos transfusiones o hacemos algún procedimiento de vía venosa periférica, lo más frecuente, donde se pueden transportar esos patógenos que se encuentran en la piel hacia el tejido sanguíneo, hacia el torrente sanguíneo, y posteriormente ese germen, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, que se encontraba en la piel, llega por la sangre hacia el pulmón, lo coloniza y así desarrolla la infección pulmonar conocida como la neumonía. ¿Bien? Otra forma, por supuesto, es la inoculación directa, cuando se hacen procedimientos invasivos como la broncoescopía, donde si no está todo correctamente esterilizado, se van a meter patógenos hacia adentro de la vía aérea. ¿Bien? Una vez que fue colonizado nuestro paciente, ya sea por la vía aérea, por contigüidad, por la inoculación directa o a través del tejido sanguíneo, empiezan a aparecer mecanismos específicos en el organismo de nuestro paciente, en el ser humano, en el cual intentan contrarrestar el germen que lo está causando. Por supuesto, muchas veces estos mecanismos que son específicos e inespecíficos, que básicamente lo que hacen es neutralizar al patógeno, terminan fallando o no logran controlar la infección y se produce la neumonía. Una vez que nuestro paciente tiene la infección respiratoria baja o neumonía, va a presentar síntomas y signos vinculados siempre a la esfera respiratoria como gran región cardinal en esta patología. Sin embargo, es muy importante destacar que es muy variable la forma de presentación de las neumonías y también varía de acuerdo al paciente. No es lo mismo un paciente joven que un paciente más anciano, y no es lo mismo un paciente con neumonía y falla respiratoria que un paciente con neumonía y sin falla respiratoria. Es tan variada la clínica que vamos a ver más adelante que se agrupan en síndromes como les voy a comentar. Para empezar, debemos definir
el inicio del cuadro, cómo está el psiquismo del paciente, si está desorientado, está confuso, o incluso puede llegar en coma o puede llegar en paro respiratorio por una insuficiencia respiratoria grave. Luego tenemos los síntomas, el paciente refiere falta de aire o disnea, dolor torácico, dolores musculares o atromialgias, y cansancio o astenia. Son todos síntomas que nos orientan que nuestro paciente está infectado por lo general, y el dolor torácico es un indicador de que está afectando la pleura, por eso es que le duele. Y lo último que tenemos son los signos físicos, ahora sí, sobre todo respiratorios, que es lo que uno puede evaluar objetivamente, como la tos con la expectoración, la polipnea, taquicardia, tiraje, cianosis, fiebre, el murmullo alveolo vesicular abolido, que es cuando escuchamos con el estetoscopio la entrada de aire en los pulmones del paciente, está abolido ya que no puede entrar aire o empiezan a aparecer estertores subcrepitantes, ya que el aire entra con dificultad debido a la obstrucción que les comentaba anteriormente en la fisiopatología, y si lo percutimos al paciente, o sea, lo golpeamos en la parte del tórax con la técnica de percusión, puede aparecer sumatidez, ya que esos pulmones que normalmente son hipersonoros porque contienen aire, ahora contienen líquido en su interior, o contienen bacterias, o contienen exudados en su interior, y eso va a generar que tenga una sumatidez. Como pueden ver, es muy variable, y para intentar ordenar estos síntomas se suelen agrupar todos los síntomas en síndromes, que agrupan los síntomas y los signos, formando síndromes que nos orientan a cómo puede estar nuestro paciente afectado, y por lo general está dado por dos tipos de síndromes. Para empezar, el síndrome toxinfeccioso, que nos habla de que está infectado, y luego tenemos todos los síndromes respiratorios, que nos habla de dónde está ubicada esa infección respiratoria y qué tipo de compromiso está generando a nivel del sistema respiratorio. Como siempre es importante evaluar no solamente qué síntomas y qué clínicas tiene el paciente, sino que frente a qué paciente me encuentro. Como les dije anteriormente, no es lo mismo un paciente inmunodeprimido que un paciente que ya tiene una enfermedad respiratoria previa, como por ejemplo el EPOC, o un paciente anciano o un niño. Y esto es muy importante, ya que existen scores que nos permiten evaluar hacia dónde debe ser dirigido nuestro paciente una vez que hacemos diagnóstico. Por ejemplo, se usa, es el más usado de todos, el CRB65, y como vamos a ver más adelante, tiene mucho en juego la edad del paciente. ¿Qué mide el CRB? El CRB lo que va a medir van a ser tres cosas. Por un lado, va a medir la confusión del paciente. Si este paciente presenta o no un estado de psiquismo alterado, por eso le puse el psiquismo, que es muy importante. No es lo mismo un paciente que está lúcido, que te habla, que te dice todo, que aquel paciente que está confundido, no sabe dónde está, o puede incluso llegar en coma. Lo otro es la frecuencia respiratoria. No es lo mismo aquel paciente que tiene la frecuencia respiratoria normal que un paciente que tiene una hiperventilación o una taquipnea y tiene, por ejemplo, no sé, 30, 35 frecuencias respiratorias. Eso aumenta la gravedad. Por otro lado, la B es de BLAD, de presión arterial. No es lo mismo un paciente que está en shock a un paciente que no tiene shock. Y lo último que les evalúa este score es la edad. ¿Bien? La edad, si es mayor o menor a 65 años, eso es muy importante, ya que nos orienta sobre la gravedad de nuestro paciente. No digo un paciente que tiene, 64, que tiene 20 años que un paciente que tiene 65 años. Y antes se utilizaba, pueden leer por ahí que se utilizaba el CURV, acá se agregaba una U, en vez de CRB se agregaba el CURV, que era la uricemia. Pero la uricemia es un método paraclínico que lleva su tiempo de realizarse y sacar la muestra, y no siempre puede ser muy útil para tomar decisiones velozmente. Sin embargo, el CRB65 nos permite fácilmente catalogar la gravedad de nuestro paciente y poder derivarlo a donde corresponde. Y otro método que se está utilizando, que también se suma a este score para ser más específico, es la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. O sea, cualquier paciente que tenga una confusión, que tenga una taquipnea o tenga una hipotensión, todos nos damos cuenta que, toda la gente de la salud nos damos cuenta que es un paciente potencialmente grave. Pero la edad, tener más de 65 años no quiere decir que sea grave. Si ustedes se fijan en el score que está aquí, si el score del CRB te da mayor a 1, determina que tenga que ser hospitalizado. Entonces, casi toda persona mayor a 65 años va a ser hospitalizada, y eso demanda un gran consumo de insumos. Entonces, se agregó la saturación de oxígeno para poder valorar y ver también si ese paciente corresponde o no ser internado. Veamos un poquito el algoritmo. Supongamos que un paciente que no está confuso,
no tiene frecuencia respiratoria aumentada y tiene una presión arterial normal, tiene menor de 65 años, o sea, es decir, tiene 0 puntos. Recuerden que da un punto por cada una. Tiene 0 puntos y su saturación de oxígeno es mayor al 90%, este paciente puede ser tratado en su domicilio. Se le puede dar antibiótico y queda en domicilio. Salvo que, por supuesto, no pueda tomar ese tratamiento. Por ejemplo, no puede tomar medicación bioral. Su paciente alimentado por sonda, por ejemplo, no puede, o un viejito que no está postrado en cama y no come, no puede tomar medicación bioral, entonces se debe llevar a internar. Aquel paciente, CRB 65, con 0 puntos, satura más del 90% y no tiene un buen soporte familiar, que tiene falta de soporte familiar, que no le brinda que pueda cumplir un tratamiento, también debe ser hospitalizado. Pero si nuestro paciente tiene CRB de 0, satura más de 90, puede tomar la medicación bioral y nos garantiza que tenemos la bioral, el tratamiento va a ser ambulatorio en domicilio. Sin embargo, aquel paciente, por ejemplo, que tiene un CRB igual a 0, es decir, no está confuso, no tiene frecuencia respiratoria elevada, tiene presión arterial normal, es menor a 65 años, tiene 0 puntos, pero su saturación de oxígeno es menor a 90, se debe de internar. ¿Bien? Y la otra opción, por supuesto, es que el CRB 65, el paciente tenga entre 1 o 4 puntos, como les comentaba, con cualquier patrón de esos 4 valores que esté alterado, el paciente va a requerir que sea hospitalizado. ¿Bien? Un paciente confuso, sin importar la edad, se hospitaliza. Un paciente con frecuencia respiratoria aumentada, sin importar la edad y sin importar la confusión, se hospitaliza. Y un paciente con hipotensión también se hospitaliza, siempre y cuando tenga neumonía. ¿Bien? Y luego tenemos otro score, que ya se utiliza más a nivel de intrahospitalariamente. Cuando el paciente decidimos que debe ser ingresado al hospital, se utiliza el SMART-COP, que es un score que evalúa métodos clínicos y paraclínicos, dando un puntaje y determina si ese paciente tiene que ir a sala general o debe ir a una unidad de cuidados intensivos. El SMART-COP, si quieren lo pueden manejar, está escrito en todos los libros. Yo creo que dándose cuenta cuando tengan que hacer un triage, y con todo paciente que consulte por falta de aire, tos, expectoración y fiebre, le pueden aplicar el CRB 65, viendo si está confuso, cómo está la frecuencia respiratoria, y tomando la presión arterial, preguntándole la edad y saturándolo, todos elementos muy veloces, y ya pueden saber si ese paciente va a tener que ser internado o se puede quedar en la casa ambulatoriamente. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Porque nuestro paciente por ahora es sospecha. Tenemos sospecha que tiene la neumonía porque tiene unos síntomas que nos orientan, pero debemos hacer diagnóstico. El diagnóstico de la neumonía tiene 5 pilares y es clínico, epidemiológico, radiológico, bacteriológico y evolutivo. Clínico, por los síntomas que presenta nuestro paciente. Epidemiológico, por lo que yo les comentaba, un paciente de la comunidad o un paciente internado en un hospital. Radiológico, como vamos a ver ahora, por la presencia de alteraciones en la biografía de tórax. Bacteriológico, porque se debe confirmar que nuestro paciente tenga una bacteria en su vía aérea. Y por último, evolutivo, ya que se debe ver que el paciente responda a los tratamientos antibióticos vía oral. ¿Bien? Desde el punto de vista de la paraclínica, el primero a pedir es la placa de tórax, que se debe pedir siempre una placa de tórax de frente y de perfil, ya que nos permite evidenciar elementos que otras veces que si pedimos solamente de frente no se pueden ver en la placa o son enmascaradas por la silueta cardíaca u otras estructuras. Sin embargo, muchas veces pasa que el paciente anciano que llega, está postrado en cama, no se levanta o está en coma, y la placa termina siendo en cama y solamente contamos con un perfil, con un frente, perdón. ¿Qué es lo que solemos observar en la paraclínica, en la imagenología, en la placa de tórax? Por lo general se observa un infiltrado lobar con un segmento con o sin derrame pleural. ¿Qué es el derrame pleural? Es ese exudado que yo les comentaba que forman las bacterias y los virus del cuerpo, la pus, digamos, que por exudado y trasudación del parénquima pulmonar pasa hacia la pleura y termina ocupando ese espacio virtual pleural que determina que el pulmón se comprima y no se pueda expandir para generar el intercambio hematogaseoso. También puede aparecer una opacidad homogénea o inhomogénea, dependiendo si existe broncograma aéreo, y la radiografía de tórax es muy importante y es el estudio que se debe pedir frente a toda sospecha de neumonía, ya que es el gold standard
para hacer diagnóstico de neumonía aguda comunitaria, siempre y cuando la clínica sea sugestiva de neumonía. Si con la radiografía de tórax y la clínica no nos queda claro, se debe realizar una tomografía de tórax con ventana pulmonar. ¿Bien? ¿Cómo es que se ve en la placa de tórax una neumonía? Por ejemplo, aquí pueden ver que tenemos nuestra placa de tórax y al pulmón derecho observamos que está ocupado por toda una opacidad, cuando decimos opacidad es color blanco, una opacidad, pero que no es blanca, blanca como está aquí los huesos, como está aquí la silueta cardíaca, sino que es blanca con parches negros, es grisácea, y esa es la opacidad inhomogénea que nos habla que nuestro pulmón está ocupado por aire y por líquido a la vez. Y desde el punto de vista tomográfico es mucho más clara la imagen, ya que nos permite ver que este pulmón está ocupado también por líquido, y fíjese cómo podemos ver que los bronquios se encuentran colapsados y todo el parénquima pulmonar, todos sus alveolos están todos ocupados por líquido, y si utilizamos la ventana pulmonar nos puede dar aún mayor detalle del parénquima pulmonar. Observen como aquí no podemos ver con mucho detalle ese parénquima, pero sí podemos ver con mucho detalle el mediastino, la aorta, justo la carina, los bronquios fuentes, parte del corazón, parte del ventrículo cardíaco, luego tenemos la columna vertebral, etcétera, un montón de órganos que nos permite ver la tomografía habitual, pero desde el punto de vista pulmonar no podemos obtener gran información que sí podemos obtener con la ventana pulmonar, y por supuesto al analizar una ventana pulmonar se pierde la información de ese mediastino. ¿Bien? Luego que tenemos nuestra imagen, sobre todo la placa de tórax, se debe pedir la paraclínica digamos, habitual a todos los pacientes que se les pide como de valoración general, donde podemos encontrar que en el hemograma el paciente puede presentar una leucocitosis con leucopenia o neutropenia, que nos orienta a gravedad. Lo frecuente en toda neumonía clásica es que el paciente presente una leucocitosis a expensa de los neutrófilos, que son quienes se encargan de eliminar las bacterias. Ahora, si nuestro paciente tiene un inmunodeprimido, va a tener una neutropenia, es decir, neutrófilos bajos, y eso va a generar que el cuerpo no pueda reaccionar como debe frente a la neumonía y se va a complicar a nuestro paciente. Por otro lado, tenemos indicadores de infección sensibles, como el reactante de fase aguda, la velocidad de electrosedimentación o la proteína C reactiva, que involucran los marcadores que nos orientan que nuestro paciente está infectado. Y lo otro que siempre se debe pedir a todo paciente con neumonía es una gasometría arterial, ya que nos permite clasificar si nuestro paciente presenta o no una insuficiencia respiratoria. Recuerden lo que vimos en el asma, lo que vimos en el EPOC, los dos tipos de insuficiencia respiratoria, tipo 1 y tipo 2. Este paciente es muy parecido al asma, ya que no puede ingresar el aire y no se produce, está alterada la barrera hematogaseosa, no se produce el ingreso de aire y va a presentar una insuficiencia respiratoria tipo 1 con hipoxemia e hipocambia. Luego tenemos la paraclínica desde el punto de vista de confirmación etiológica, que son los estudios que permiten conocer qué tipo de patógeno está causando nuestra enfermedad. Tenemos exámenes microbiológicos, como por ejemplo el cultivo de la expectoración, en el caso que sea bacteriana, que se pide al paciente que tosa, que ponga su flema en un frasquito, y eso se cultiva, y ahí se ven las bacterias que ascienden desde la vía aérea. Cuando el paciente está grave y a todo paciente con neumonía se le debe pedir hemocultivos para asegurarnos que del parénquima, esto el paciente no haga una sepsis y no se complique con un shock séptico. Y lo otro que se puede pedir, que se pide muy frecuentemente, sobre todo en aquellas neumonias que son adquiridas en la comunidad, es un antígeno neumocóxico en orina. Es una prueba veloz, una prueba sencilla y barata, que se obtiene el resultado velozmente y ya, si da positivo, nos orienta y nos dice que esta es causada a neumococo y nos descarta otro tipo de patología. Bien, lo otro que ahora se está pidiendo mucho son las serologías virales, justamente por el tema del coronavirus o COVID-19, que es el hisopado nasofaringio, que si bien se pide para el coronavirus antes, y de hecho ahora se puede utilizar para otros tipos de virus que también causa neumonía. ¿Cómo es que se realiza y cuál es el mecanismo en el cual obtenemos la muestra por el hisopado nasofaríngeo para que tengan una idea, sobre todo ahora que se está utilizando mucho? Aquí les traigo un video, ustedes lo pueden ver aquí en este link, cómo se mete el hisopado. El video es mucho más largo, acá se les saca un pedacito, cómo entra el hisopado por la narina, llega hasta donde es la rinofaringe, toca ese epitelio respiratorio lleno de mucosidad y dañado con patógenos y extrae una muestra de ese, digamos, de ese moco, ese epitelio que está dañado y que está infectado. Ahí fíjense anatómicamente hacia dónde llega, y
Luego esa muestra se guarda y se va a analizar por métodos, por ejemplo, de la reacción de la cadena de polimerasa o PCR, que se utiliza para evaluar ADN de los virus. En este caso es muy utilizado para el COVID-19, pero también se pueden pedir otros paneles virales. Les recomiendo ver el video porque está muy explicativo de cómo se hace, así tienen una idea de lo que se está haciendo hoy por hoy en el mundo y le pueden explicar a las personas o ustedes mismos pueden evacuar sus propias dudas. ¿Bien? Una vez que hacemos el diagnóstico, tenemos que ver el tratamiento. El tratamiento va a ser médico de urgencia y muchas veces empírico. Las neumonias virales son por suerte, muy poco frecuentes, como ustedes sabrán por toda la información que manejamos sobre el COVID-19, y lamentablemente no hay ningún fármaco que las cure. ¿Sí? Tenemos antivirales, pero inespecíficos y de muy difícil que hagan un adecuado tratamiento. Sin embargo, vamos a ver en esta clase de hoy el tratamiento antibiótico de las neumonias agudas comunitarias y las neumonias intrahospitalarias, que son las patologías más frecuentes de la vía aérea baja. Como les decía, el tratamiento es médico de urgencia, se debe comenzar cuanto antes con el antibiótico, ya que está demostrado que un inicio precoz de antibiótico mejora la sobrevida del paciente y evita las posibles complicaciones de estas patologías. Y debido a que ese antibiótico debe ser comenzado lo antes posible, muchas veces es empírico, ya que no se espera que se obtenga la muestra bacteriológica para saber qué bacteria es la que está causando la enfermedad. Al paciente se lo debe poner en un reposo semisentado para mejorar esa vía aérea y la ventilación, sobre todo. Se debe movilizar los miembros inferiores para evitar la enfermedad trombólica venosa que le puede causar a futuro un TEP. Se debe saturar, se debe valorar la necesidad de oxígeno dependiendo cómo esté el paciente y cómo esté su clínica. Se debe hacer una adecuada fisioterapia respiratoria para que el paciente pueda tener una adecuada ventilación. La dieta, dado que el paciente está con tos, debe ser blanda y fraccionada, ya que el paciente se encuentra con tos o con falla respiratoria, no va a poder deglutir adecuadamente y puede tener aspiraciones que compliquen su cuadro. Se debe colocar una vía venosa periférica para justamente el tratamiento antibiótico, que es intravenoso. Si el paciente presenta un dolor, se debe de calmar, y en el caso que haga fiebre, se deben administrar antitérmico. Esto, por supuesto, en el paciente más tendiendo a grave que aquel paciente ambulatorio que se le da antibiótico vía oral. Pero como yo les decía, el tratamiento va a depender de la forma de presentación de nuestra neumonía y también va a depender de qué tipo de germen es el que está causando. Si bien muchas veces, como les dije, el tratamiento se empieza antes de saber el germen, existen las guías, que son las Consensus 2 y las de CEPAR, que yo les dije que leyeran, donde se encuentran los algoritmos de tratamiento, y va a depender qué tipo de paciente estemos hablando para saber qué tratamiento le vamos a dar. ¿Cómo clasifican a los pacientes? Lo va a clasificar según la edad y según el tipo de paciente, es decir, el terreno del paciente que estemos tratando. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de tratamiento antiviral en pacientes con neumonía leve, es decir, aquellos que son CRB0, que fue adquirida en la comunidad y que no presentan comorbilidades y se puede manejar en forma ambulatoria. Tenemos pacientes 1A y 1B, donde los 1A se utiliza la amoxicilina 500 2 veces por día, son aquellos pacientes que no presentan comorbilidades, y los que sí tienen comorbilidades son aquellos que se les debe dar amoxicilina clavulánico 875-125 cada 12 horas. Y como ven, esto muchas veces es empírico, que se debe luego de corroborar que el antibiótico que le estemos dando sea acorde con el que salió del cultivo de la expectoración, pero ya se evalúa el paciente con el CRB65 y según el tipo de paciente que estemos hablando, es el tipo de antibiótico que se va a utilizar. Ya que el paciente se va a hospitalizar, por ejemplo, en una sala general, también tenemos los grupos 2A y los grupos 2B, que va a variar el tratamiento antibiótico que se le va a dar. Por ejemplo, el lunacin es uno de ellos, ampicillin, o se lo puede también tratar con la ceftriaxona. Y también tenemos tratamientos en aquellos pacientes, aquí tienen el Consensus 2 que yo les pedí que leyeran, aquellos pacientes que tienen otras categorías, como por ejemplo van a ingresar a las centros de unidades intensivas o las OTI, y también varía, por supuesto, el antibiótico que se le va a dar. Pero ¿qué es lo que tienen que acordarse de esto? Que todo paciente que es tratado en domicilio sin comorbilidades, amoxicilina. Todo paciente que tiene una comorbilidad es igual a una enfermedad, amoxiclavulanio.
Y aquel paciente que tiene que ser internado, Unacin es el antibiótico más utilizado en nuestro medio. También varía un poco en aquellos pacientes que son EPOC o esos pacientes que son inmunodeprimidos, pero eso ya es más decisión médica. ¿Bien? Bueno, una vez que definimos neumonía, vamos ahora a comenzar y vamos a ver un poquito de un tipo específico de neumonía que es la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar, vamos a ver que cumple las mismas características de una neumonía, pero está causada con un germen atípico, que si bien es atípico porque la gente no suele enfermarse, o sea, le decimos atípico porque presenta unas particularidades específicas, pero es extremadamente frecuente en el mundo y en otro país, como vamos a ver más adelante. Bien. ¿Qué es la tuberculosis pulmonar? Es una enfermedad muy contagiosa causada por Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, como veremos adelante. Es la primera causa de muerte por enfermedad transmisible en los adultos a nivel mundial y 1/3 de la población, es decir, 1 de cada 3 personas se encuentra infectada por el bacilo de la tuberculosis. Otra cosa muy importante para nosotros, los profesionales de la salud, es que todos nosotros, todos y ustedes cuando ingresen al hospital, se van a infectar con tuberculosis. No quiere decir que vayan a tener tuberculosis, pero sí quiere decir que son portadores de tuberculosis, ya que todos los que trabajamos en la salud, por estar en contacto con los pacientes, tenemos tuberculosis. Vamos a ver más adelante que en Uruguay todo el mundo, o sea, 8 de cada 10 personas es portadora de tuberculosis, pero no todos desarrollan la enfermedad, ya que la tuberculosis es una enfermedad latente que se encuentra allí alojada en los pulmones, nuestro sistema inmune la controla y se va a manifestar infectándonos cuando nuestras defensas bajan. Es por eso que la tuberculosis afecta sobre todo a los inmunodeprimidos, siendo una de las enfermedades marcadoras, por ejemplo, de la cetapacida en los pacientes con VIH. También afecta mucho a los pacientes con cáncer, con leucemias o otras hemato-oncologías. Aquí pueden ver unas cuadros de cómo se distribuye en el mundo. Fíjense que no diferencia de países poco desarrollados con países muy desarrollados. Es muy frecuente. Esta es la cantidad de casos que hay que hubo en el año 2005. Fíjense que Uruguay tuvo 1000 casos en un año, es muchísimo, es casi 3 casos nuevos por día. Estados Unidos presenta entre 100.000 y 1 millón de casos en ese año. China, más de 1 millón de casos. Y fíjense que la distribución es muy homogénea, no diferencia tipos de países de más desarrollados o menos desarrollados. Y a nivel de Uruguay hay un informe de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosis en 2015, donde se reportaron esos 1000 casos nuevos y vieron cómo se distribuía en nuestro territorio. Vieron que en los departamentos suburbanos o urbanos, como Montevideo, Canelones, Maldonado, son los más afectados, y que la gran mayoría de los pacientes se encontraban inmunodeprimidos, el 14% eran VIH positivos, y muy importante es la alta tasa de abandono, casi un 10% de los pacientes abandonan el tratamiento, y es por eso que a partir de este año, y ya se venía en los anteriores, se crearon estas guías nacionales, que las pueden encontrar gratis en la web del Ministerio, escriben el nombre, Guía Nacional para el Manejo de la Tuberculosis, Ministerio de Salud, y les sale gratis en PDF. Son muy prácticas, muy cortitas, y son muy útiles para nurse, enfermeros y médicos para tener algunas nociones básicas de cómo tratar a la tuberculosis. Se las recomiendo descargar, de verdad son muy cortitas y son muy útiles para el quehacer día a día en el hospital y en nuestra práctica profesional. Ahora, ¿quién causa? O sea, ¿cómo es el agente que causa la tuberculosis? Como les comenté antes, es el Mycobacterium tuberculosis o el bacilo de Koch, por quien lo descubrió, que muchas veces van a encontrar que en la jerga médica le decimos tiene un BK. ¿Por qué? Porque antes, hace muchos años, tener tuberculosis era de gente pobre, de gente marginada, de gente con mala higiene, entonces era como medio, se quedaba feo decirle al paciente que tiene tuberculosis, entonces se utilizaba en la carga médica para que el paciente no se enterara que tenía un BK, y eso fue quedando, y muchos de nosotros decimos hoy BK cuando estamos hablando del bacilo de Koch, que hacemos referencia a los micobacterios tuberculosis. Es una bacteria, que es un bacilo, que es curvo, que presenta ramificaciones, son aerobios estrictos, es decir, que necesitan oxígeno, y tiene la característica de ser ácido alcohol resistente, lo cual es muy importante desde el punto de vista de la higiene de los insumos médicos, ya que el alcohol no suele matar a estos patógenos. Como pueden ver, su desarrollo es muy lento,
demora mucho tiempo en crecer, por eso el cultivo para tuberculosis demora una semana, demora días, y es muy lento en crecer, y eso explica por qué los pacientes tienen una clínica de varios días de evolución, como vamos a ver más adelante. Su crecimiento está estimulado por la presencia de CO2, porque es un aerobio estricto, y ácidos grasos, por eso en aquellos pacientes que tienen EPOC, que tienen hipercapnia, que suelen presentar insuficiencias respiratorias tipo 2, es muy frecuente que se hagan tuberculosis. Pueden sobrevivir semanas o incluso meses protegidos de la luz solar, es decir, una vez que ingresan a nuestro cuerpo, puede quedar meses guardados en nuestro cuerpo sin afectar, pero son muy eliminados por el calor y luz ultravioleta. Por eso los pacientes caribeños que tienen mucha exposición a la luz solar y a la alta temperatura ambiente no son muy afectados por estos micobacterios de tuberculosis, y desde el punto de vista de desinfección de materiales, que les importa mucho a ustedes, se recomienda siempre el uso de desinfectantes de nivel intermedio, ya que, como dijimos, el micobacterium de tuberculosis es ácido alcohol resistente. Al microscopio no se suelen visualizar, salvo que se utilice una tinción específica, la Sim-Nielsen, que tiñe específicamente a estos patógenos como rojo brillante o fucsia, y son muy fáciles de ver al microscopio. Desde el punto de vista de la etiopatogenia, como casi toda bacteria aérea, esta se contagia porque nuestro paciente está infectado con tuberculosis, con síntomas o sin síntomas, habla, tose, y a través de las gotitas de flush contagia a una persona sana. Fíjense la tasa de contagio, que es extremadamente alta, muy alta, mucho más alta que el COVID-19, que un paciente infectado puede infectar a 10-15 personas al año, y el 10% de esas personas infectadas puede desarrollar a lo largo de su vida la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Es una enfermedad muy contagiosa, que se contagia velozmente, pero que por suerte no todas las personas se enferman gravemente, y en Uruguay la mayoría de la población está colonizada con tuberculosis, pero no todos se enferman. ¿Qué es lo que sucede en la fisiopatología? Estos bacilos tuberculosos, bacilos de Koch, ingresan por la vía aérea alta, igual que toda neumonía, descienden hacia la vía aérea baja, y así se encuentran con el sistema inmune, sobre todo los macrófagos, que lo que hacen es fagocitar a estos parásitos. Bien, los fagocitan, y ahí pueden pasar dos cosas. Por un lado, quedan fagocitados, el bacilo vive dentro de la célula y nos curamos y no nos infectamos, o por otro lado puede haber una progresión local y una diseminación. Si cualquiera de estos mecanismos fallan o esto tiende a ser una diseminación y una progresión local, se desarrolla una inmunidad celular muy aumentada que demora tiempo en actuar y va a formar lo que se denomina como un granuloma, que el granuloma es como un conglomerado de células inmunitarias que están intentando luchar contra esta patología, y es muy frecuente que en los pacientes se vea en los pulmones granulomas, y son algunos de los elementos que varían en la clínica y en la radiología de los pacientes que tienen tuberculosis. Es por eso que la enfermedad tiene una progresión lenta, y muchas veces el paciente mismo, sin que intervenga el médico, se controla la infección y no es necesario que haya un intermediario médico. Otras veces sí, el paciente se complica y son pacientes graves, pero es muy frecuente que el paciente demore días en presentar la enfermedad, 15 días, un mes, y eso es muy importante, conocer cómo se presenta la patología, porque, por ejemplo, no es lo mismo un paciente que tiene tos y expectoración que empezó ayer, probablemente sea por neumococo, que un paciente que tiene tos y expectoración y fiebre y empezó hace 20 días y probablemente tenga una tuberculosis. Por otro lado, la formación de estos granulomas va a determinar que se aumente el accionar de nuestro sistema inmune, y eso lleva a que haya un aumento de toda la parte linfática, es decir, haya enopatías, aumenten los ganglios, e incluso al aumentar la circulación de las células linfoides entre los órganos linfoides y el parénquima pulmonar, puede haber traslocación de las bacterias hacia esos ganglios, y se puede dar la tuberculosis ganglionar o miliar, que es muy grave porque afecta directamente al sistema inmunitario. ¿Bien? Clínicamente, esta fisiopatología va a determinar algunos síntomas muy característicos. Primero que nada, como les comenté, puede ser asintomática. Yo probablemente tenga tuberculosis en mi cuerpo, pero mi cuerpo, si estoy sano, lo controla y no tengo síntomas. De hecho, todas las personas que trabajan en la salud, muy probablemente, si ustedes le buscan un cultivo de bacilo de Koch, les va a dar positivo, y
nuestro cuerpo lo logran controlar. De hecho, era tan frecuente en Uruguay que fue un problema sanitario muy importante que determinó el desarrollo de vacunas. Sin embargo, el paciente, si se complica y desarrolla la enfermedad, va a presentar síntomas respiratorios, muchas veces, como les comenté, subagudos y crónicos, porque esto demora días en presentarse los síntomas, y el paciente puede estar con síntomas, por lo general, con más de una semana de presentación. O sea, no es un paciente que tiene una neumonía aguda comunitaria que demora pocos días, sino que es aquel paciente que te cuenta que está tosiendo, que tiene fiebre por más de 15, 20 días. El paciente va a tener tos, va a tener insuficiencia respiratoria, dado por disnea, cianosis y tiraje respiratorio por la falla respiratoria, y eso va a determinar la gravedad de nuestro paciente, que nos va a indicar hacia dónde, por ejemplo, debemos de internar o derivar a nuestro paciente una vez que hacemos el diagnóstico. También el paciente puede presentar dolor torácico o hemoptisis, que el dolor torácico está vinculado a la invasión pleural, y la hemoptisis va a estar vinculada al daño pulmonar que tenga el paciente. Y lo otro muy importante también como síntomas cardinales es que el paciente presenta un muy acentuado adelgazamiento y fiebre, sobre todo con sudoración nocturna. Clásicamente ustedes le preguntan al paciente, ¿y tenés fiebre? Sí, todas las noches, de noche estoy mirando todo sudado. Eso es muy característico de la tuberculosis. Es decir, que con estos tres elementos, los síntomas respiratorios subagudos o crónicos de más de una semana de evolución, fiebre, sobre todo nocturna, y pérdida de peso, tenemos que pensar sí o sí en una tuberculosis. Van a ver que ustedes cuando lean la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa, se dice que todo paciente que tiene tos de más de 15 días de evolución, hay que descartar que no tenga una tuberculosis porque presenta síntomas respiratorios mayores a una semana. ¿Bien? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Tiene muchísimos pilares. Por un lado es clínico, los síntomas y signos que yo les conté recién. Luego es epidemiológico, contacto con una persona que tuvo tuberculosis. Esto es muy importante, ya que es muy frecuente, y los pacientes no saben, y uno le tiene que preguntar, ¿tuviste contacto con alguien que trabajara en la salud? ¿Tuviste contacto con alguien de la población carcelaria que estuviera preso o que haya sido liberado hace poco tiempo? ¿Tuviste contacto con alguna persona que tenga los mismos síntomas que vos? Eso es extremadamente importante, la epidemiología, ya que es muy frecuente que la persona tenga una tos y te dice, sí, mirá, mi amigo salió el otro día de la cárcel, estuve hablando con él, y bueno, dado que en la cárcel hay mala higiene y hay hacinamiento, se genera que se predisponga a aumenten estas patologías, o aquella persona que vive o tiene relación con una persona que trabaja en la salud y que está expuesto también a un gran flujo de gente y sobre todo a pacientes. Luego tiene un perfil radiológico, donde muchas veces las imágenes que se encuentran en la placa o en la tomografía no son muy acordes con la clínica. Es muy frecuente que se encuentre una placa de verdad horrible, todo el pulmón tomado, pero el paciente casi ni presenta síntomas. Luego tenemos el perfil inmunológico, donde vamos a ver la prueba de la tuberculina, que nos indica que el paciente tiene anticuerpos y tiene un sistema inmunitario que es capaz de reaccionar frente a antígenos del bacilo de Koch. Luego tenemos un perfil bacteriológico, donde se cultiva y se busca este Mycoplasma tuberculosis. El molecular, donde se busca ADN de este bacilo de Koch. Anatomopatológico, si tenemos muchos granulomas y queremos estudiar, hacemos una biopsia y los tomamos en microscopio. Y por último, evolutivo, que es con la mejoría del tratamiento. Como verán, son muchos pilares que tenemos que tener en cuenta para hacer el diagnóstico de tuberculosis. Y ya vimos el epidemiológico, vimos el clínico, y ahora vamos a ver cada uno de estos qué es lo que nos queda. Desde el punto de vista paraclínico, a todo paciente con sospecha de neumonía, ya sea tuberculosis o no, se le debe pedir, como vimos, una placa de tórax. Y es muy característico que en la tuberculosis aparezcan tres tipos de imágenes: opacidades, nódulos y cavidades, donde las opacidades, esos broncogramas que yo les contaba, por lo general suelen ser en vía apical. Si ustedes ven un paciente con neumonía que está en los vértices pulmonares, en la parte apical de la vía aérea baja, tienen que pensar que es tuberculosis. Las neumonias clásicas se ubican en las partes basales, no en las partes apicales. Los nódulos suelen presentarse como en forma de árbol en brote, como si estuviera creciendo plantitas, eso por la distribución de cómo se distribuye, y muchas veces forman cavidades, ya que se forman esos granulomas que yo les comentaba.
Si con la placa de tórax no queda claro, se puede pedir una tomografía de tórax que nos va a permitir ver muy bien esos infiltrados y esos granulomas que les comentaba posteriormente que se localizan en los pulmones. Esos granulomas pueden, acuérdense que es muy importante determinar la presencia o no de granulomas y cavidades, ya que eso va a generar un factor de riesgo que puede ser que se infiltre esta patología pulmonar hacia el sistema inmunitario y genere la afección de los ganglios linfáticos, generando una tuberculosis similar, que es la diseminación por erosión del vaso sanguíneo hacia el contenido del organismo, y es muy, muy grave, es muy frecuente en ancianos, y fíjense la imagenología como cambia. Tenemos una imagen característica en tormenta de nieve, y eso nos habla de que está muy afectado todo el paciente y de forma muy difusa, lo cual complica el pronóstico y el tratamiento sabemos que no va a ser muy adecuado y va a demorar en actuar. Por otro lado, en niños es muy frecuente que esta tuberculosis afecte a la pleura y ocasione una pleuresía tuberculosa, que se suele observar como una opacidad homogénea, es decir, aquí está la pleura llena de líquido, porque se hubo un trasudado o un exudado lleno de líquido, y empieza a comprimir al pulmón. Este pulmón está más chiquito, está todo comprimido, y cuando sacamos una placa, vemos esta opacidad homogénea que nos habla de que está afectada la pleura. Esta se manifiesta característicamente como dolor torácico, el paciente dice que le duele el tórax, y cuando hacemos una fibrobroncoskopía, vemos todos estos granulomas que yo les comentaba, aquí se ven en la fibrobroncoskopía, estos granulomas en la pleura que están afectando, y eso también nos habla de un paciente muy, muy grave. Continuando con la paraclínica, para saber que tenemos nuestro paciente que tiene tuberculosis, se debe pedir un cultivo, pero recuerden que ese cultivo demora muchos días en crecer, por lo cual dificulta el diagnóstico del tratamiento, y se debe de, pero muchas veces se visualiza directamente con la tinción de Zinc-Nissen, se visualiza los bacilos de Koch, que si bien es poco sensible, no se suele visualizar, pero es muy específico, ya que si se ve, es bacilo de Koch. Eso es cuando le decimos al paciente que expectore y se mira al microscopio directamente la expectoración, y luego tenemos por supuesto que hacer el cultivo, pero fíjense que se utilizan medios especiales, no se utiliza los clásicos agar chocolate o agar sangre, sino que se utiliza un medio de cultivo Lomsten-Jensen que demora entre 4 a 8 semanas, es decir, entre 1 a 2 meses para que crezca el bacilo de Koch. Pero el cultivo es muy útil, ya que es el método de certeza para el diagnóstico de tuberculosis y es el que permite evaluar la sensibilidad antibiótica. Debido a la poca sensibilidad de los cultivos directos y a la gran demora del cultivo, se han inventado otros elementos, como por ejemplo el GeneXpert, que es la paraclínica molecular, que lo que hace es medir y buscar PCR de bacilo de Koch en las muestras de puto de los pacientes, y esto demora unas 2 horas, es decir, es un tiempo de diagnóstico muy veloz, demora 2 horas, y tiene una sensibilidad hasta el 95% y una especificidad del 100%, y esto es muy, muy útil para este diagnóstico. Tiene la contra de que es muy, muy caro. La otra paraclínica que se suele pedir también es la prueba de la tuberculina, donde al paciente se le inyecta antígenos de bacilo de Koch y se ve cómo el cuerpo reacciona frente a esos antígenos, luego se mide y se determina si es positivo o no. Si bien esta paraclínica no hace diagnóstico, determina contacto, infección o no enfermedad. O sea que si el paciente no reacciona, no tuvo la enfermedad y no la tiene. Si el paciente reacciona, quiere decir que tiene la enfermedad. Ustedes se lo pueden hacer, y si la gente que trabaja en la salud, es muy probable que sea positivo, ya que estuvo en contacto o tuvo la infección previamente. Eso lo hace por lo general la Comisión General de la Tuberculosis, no lo hacen los médicos, porque es muy específico y hay que saber cómo medirle, tener experiencia en poder medir a esta pápula que va creciendo a medida que se inyecta y por lo general demora como varios días, así que esto lo hace la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosis. Si tenemos un paciente que tenía esa pleuresía tuberculosa que yo le comentaba, se toma una biopsia y se evalúa ese granuloma al microscopio. Esto tiene la contra de que es muy invasivo y demora muchos días, pero tiene a favor que es extremadamente específico, ya que si lo veo nos habla de granuloma. Como verán, para hacer el diagnóstico es muy complicado, hay muchos elementos para depender de lo que queramos y cómo esté orientada la clínica del paciente, pero sí nos va a permitir hacer el diagnóstico para comenzar con nuestro tratamiento. ¿Bien? Y el tratamiento de la tuberculosis tiene una particularidad que no sucede con otras neumonias, que es que cumple 4 elementos
que sí o sí deben ser establecidos. Primero que nada es combinado. Se utilizan varias drogas, no es solo un antibiótico, sino que tiene hasta 4 drogas. Debe ser continuo, no puede haber interrupciones, se debe de tomar sí o sí, aunque uno se sienta mejor, debe continuar tomándose las drogas. Por otro lado, debe ser prolongado, por un mínimo de 6 meses. O sea, es un tratamiento muy, muy largo que complica al paciente. Dado que es muy largo, no puede haber interrupciones y son varias drogas que se utilizan, en Uruguay se ha establecido que debe de ser supervisado. Es decir, la comisión honoraria para la antituberculosis lo que hace es, ellos le dan los medicamentos al paciente y el paciente debe de ir todas las semanas a retirar la medicación y ellos aseguran que el paciente haya tomado la medicación, lo cual hace que sea muy engorroso, pero muy efectivo para controlar la enfermedad. Les recomiendo darse una vuelta por la página de la Comisión de la Tuberculosis, que está muy buena y tiene mucha información interesante para que ustedes puedan educar a los pacientes. ¿Bien? ¿Qué objetivos tiene el tratamiento de tuberculosis? Primero que nada, evitar la muerte. La gente se muere de esto. En 1900 la gente se moría, porque no existía un tratamiento y no se controlaba la enfermedad. Obviamente, lograr su curación, minimizar las secuelas, curar al 100% de los pacientes, es el objetivo principal, evitar que se reinfecte el paciente y prevenir la emergencia de resistencia a los antibióticos de estos patógenos. El tratamiento pulmonar, como dijimos, tiene 6 meses de duración y tiene 2 fases. Una primera fase donde el tratamiento se toma todos los días por 2 meses de duración y tiene 4 fármacos. Aquí está la mnemotecnia, pueden acordarse, 2 meses de duración, 4 fármacos, que son la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, HRCD, que son los fármacos que se utilizan para tratar durante los primeros 2 meses a esta enfermedad. Luego, en los 4 meses restantes, el tratamiento baja a 2 veces por semana y se utiliza solamente la isoniazida y la rifampicina, pero en dosis doble, como pueden ver aquí, 4 meses, 2 veces por semana, isoniazida y rifampicina. ¿Cuál es el principal problema que tiene este tratamiento? Es que tiene una muy gran hepatotoxicidad, por lo tanto el paciente debe ser seguido con hepatogramas seriados para ver que no haya un daño hepático. Como les dije anteriormente, este tratamiento lo hace la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, no lo hace cualquier médico, lo hacen los médicos y los enfermeros que trabajan allí y el paciente debe de acudir a ese sector para poder ser adecuadamente tratado. Esto ha sido todo, esperemos que haya sido claro todo. Cualquier duda que tengan, por supuesto, no duden en consultarme. Nos vemos.